Bueno, estamos aquí en este segundo ciclo de memorias y estamos con la artista y profesora Mirta Paradela, que ejerció durante 28 años la docencia en esta escuela Pedro Figari, que antiguamente se llamaba la Escuela de Artes Aplicadas. Pero tu relación, buenas Mirta, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, tu relación con esta escuela comenzó también en épocas de tu formación. Claro, yo entré cuando dejé el liceo, terminé, y vine acá al taller de plástica decorativa que lo dictaba Barere. En ese taller nosotros hacíamos trabajos en cuero repujado, cuero relleno, metales, tallas en madera. Había una versión un poco decorativa de todo lo que se hacía. Ella había sido alumna de Belloni y yo tuve un año y medio, calábamos metal, hicimos todas esas cosas. Después, hueso también, ¿no? Hueso también, y nácar, hacían medallas de nácar. Fue un taller muy interesante, yo era muy joven, entonces después de ahí me fui a talla en madera y a dibujo y pintura. ¿Talla en madera con quién tenías? Con Tixi, un excelente docente, era italiano, dibujaba como los dioses. Y además, ¿cómo te puedo decir? Era una persona que tenías que esperar para aprender con él. Él no enseñaba, él hacía. Entonces tenías que ver cómo lo hacía para poder imitarlo. Desde ese punto de vista docente tengo mis críticas, ¿no? Es una forma de enseñar un cuando maestro. le agarrabas el punto, en el segundo año ya manejabas divino, porque ya habías aprendido el cómo. Él cortaba con fuerza, sacaba con fuerza. Era un tratamiento distinto de la madera del que le había dado con Barere. Ella usaba mucha lima, mucha lija. Era otro tipo de presentación del trabajo. Tixi era más el golpe de gubia, lo espontáneo, muy bueno. Allí hice mi ciervo, que está por ahí con Tixi. Ahora a ver si lo vemos. Y si es que está la foto. Sí, está la foto. A ver, vamos a... No la vamos a buscar en este momento porque... Pero ahora después les mostraremos la foto del ciervo. Está bien. ¿Y qué ha hecho con Tixi? Y después pasaste a estudiar pintura, ¿verdad? Hice pintura, tuve buenos maestros, tuve a Alceu Ribeiro, tuve a Pacorén primero, a pesar de que decían que no había dado pintura, dio pintura. Lo que pasa es que estuvo un periodo... María Angélica Pacoré, que sí, fue profesora también de dibujo después durante muchos años. Fue profesora de dibujo. Y después tuve a Presno, Lincoln Presno, el padre, y resulta que el padre, porque el hijo también se llama igual y es artista también, y dio clase también acá. Y Lincoln Presno nos enseñó una técnica distinta, ir en vivo a dibujar al aire libre, a pintar al aire libre. Y allí fuimos un grupete que seríamos 5 o 6 y estuvimos en Bellavista, hice un cuadro muy lindo que lo regalé. Y había una cantidad nos enseñó a pintar espátula, paisajes. Estuvo interesantísimo esa parte del aprendizaje. Lincoln Presno después con el tiempo fue inspector. Sí, claro. ¿No? Y había sido estaba vinculado con el taller Torre García. Claro, era uno de los como Alceu Ribeiro. De los 7, sí, con Alceu Ribeiro. Entonces esa es tu formación aquí en la Escuela Figari. Tú después pasaste a Bellas Artes, ¿no? Sí, contemporánea. En esa época yo hice expresión plástica infantil en primaria con Antelo durante un año. Y después hice la Escuela Nacional de Bellas Artes, que fue la etapa más linda de la escuela porque hacíamos rotaciones por todos los talleres. ¿De esta escuela? De Bellas Artes. De Bellas Artes. Y como docente después estuve acá en las rotaciones que se hicieron acá porque empezó con el ciclo común y después fue el ciclo básico. Claro. Bueno, en el ciclo común habían como 30 profesores por grupo, fue experimental, duró un año pero fue tremendo. Y después empezó el ciclo básico y me da la impresión de que las rotaciones tienen una formación interesante porque el alumno puede desarrollar la capacidad creativa, puede saber en qué se va a encontrar mejor, con qué técnica, con qué gusto va
a instalarse en un taller, porque el que viene por primera vez no sabe las posibilidades que tiene, si es el dibujo, si es la pintura, si es la escultura, a veces son todas. Pero lo que quiero decir que para el arranque, para los jóvenes que recién empiezan, es importante que tengan un contacto práctico sobre los talleres. Fue una etapa linda, yo creo que fue la mejor de Bellas Artes. Hice 2 años ahí y me pareció encantador la posibilidad de tener contacto con los docentes y los materiales. Y la parte teórica también la daba Serena Roleri, que era crítica de arte, y tuve a Sanz en historia del arte. Y me pareció la etapa mejor de Bellas Artes, como fue mejor la etapa del ciclo básico en la UTO. Acá con las rotaciones. Sí, las rotaciones fueron muy importantes en ese momento. Es mi opinión, no puede ser que después la sacaron por algo. No, pero está bien. Y tú después pasaste a ejercer la docencia aquí. Bueno, yo antes de ejercer la docencia concursé en secundaria. Y éramos 500 y tanto y quedé entre las finalistas. No obtuve cargo, pero estuve duró un mes el concurso de oposición libre. Y aprendí pedagogía, aprendí todas las cosas que tenía. Y después cuando entré a la UTU, no como profesora, entré como dibujante de segunda. Y estuve ¿Qué trabajando era eso, dibujante de segunda? Porque se creó el Departamento de Documentación e Información. Y estaba Rela, Nelson Rela creo que se llamaba, era el director del departamento en la época en que Anastasia era el director general. No sé, Walter Rela, ¿no sería? Walter Rela. Y Anastasia era director general y puesto por los Colorados. Que ha escrito muchos libros sobre Pedro Figari. Fue por los años 68, por ahí, 1968. Bueno, y estuve en el departamento de documentación y yo hacía los dibujos de las letras para la documentación. Después se cerró la parte de dibujo en el departamento de documentación y me dieron 2 horas para dar dibujo en la UTO. Y ahí empecé con aquí. 2 horas semanales, nada más. Y después, pasado el tiempo, tú fuiste profesora de dibujo, pero también de dibujo publicitario, ¿verdad? También. Que era otra de las materias que se dictaba aquí. Publicidad gráfica, bien. Sí, 28 años estuve dando clase en total. Y bueno, me fui formando, aparte de eso hice una cantidad de cosas mientras estaba en la docencia. Claro. Ejerciste esos 28 años, yo quiero decirles que dentro de la publicidad gráfica, y quizás son bastante conocidos, uno de los que estudiaron fueron el pintor Ignacio Iturria, ¿no? Es uno de los que se formó acá en los primeros años en publicidad gráfica, capaz que fue alumno tuyo, pero en 28 años es imposible recordar tantos nombres. Tantos nombres. Bien, tú además, paralelamente a dar clases, tú seguiste con tu actividad de artista. Sí, claro, hice exposiciones de pintura, de dibujo, de talla en madera, bueno, hice, en la Escuela de Bellas Artes me seleccionaron serigrafías, eran anónimas porque era EMBA lo que nosotros firmábamos. Claro. No había personas, yo tengo, en mi casa tengo los dibujos que fueron a parar a la venta popular. Claro, eso era, sí. Pero ya siendo docente de acá, tú también llegaste a hacer varias exposiciones, sí. ¿no? Bien. Pero antes de hablar de tus exposiciones, que lo dejo planteado, me gustaría que me contaras el cuerpo docente que tú recordás. ¿Tá? Bueno, fueron muchas épocas, te das cuenta. La escuela vieja era a la cual yo estuve dando clase en la anterior, en la escuela vieja. La escuela vieja tenía un encanto especial. Esta es muy cómoda, muy prolija, no digamos los talleres, pero es prolija la escuela en general, pero es más fría. Aquella vieja escuela tenía una historia, cada cosa tenía un encanto, a pesar de que se venía abajo, pero había algo que hacía que la gente estuviera agrupada, era una familia grande, estábamos todos... ¿cómo te puedo decir? Nos quejábamos del frío, nos quejábamos que no había electricidad, que se podían electrocutar los alumnos porque andaban los cables sueltos por el piso,
porque no había agua, porque se inundaba el fondo, era todo un problema. Pero había algo más que nos mantenía al pie del cañón ahí adentro, nadie faltaba, los profesores no faltaban, no íbamos todos, estaba en una lucha. Ahí ve algo familiar, sí. Había mucho de familiar. Bueno, por supuesto, había celos entre docentes, como toda la vida existió y va a existir. Pero en general formábamos lindos grupos y dependía de cada director. Tuvimos épocas muy feas también en la escuela vieja. La dictadura fue tremenda. Cuando empezaban a desaparecer los profesores. Sí. Este no podía por tal cosa, el otro por tal otra. Sí. Todos los días se perdía uno, ¿verdad? Sí, fueron épocas muy feas, que en la escuela nuestra fue peor porque era la escuela de arte, Bellas Artes ya estaba cerrada y estaba la mira puesta en los artistas que eran los rebeldes, que eran los bravos, que eran los vigilados. Bueno, y lindo lo que decís, porque hay mucha gente que no sabe esto y dicen que durante la época de la dictadura no había una formación vamos a decir, académica de arte como era en la escuela, como lo hay con la Escuela de Bellas Artes. Y la Escuela Figari pasó a ocupar en esa época el lugar de la Escuela de Bellas Artes. Porque era mucha cantidad de gente. La escuela, la otra era diferente, pero era grande, pero ¿te acordás que los patios, que había un recreo, se inundaba de gente, ¿no? En la hora del recreo. En la Escuela de Bellas Artes, en la época en que yo fui, inclusive fui a una de Marenal. Claro, en Piedra. Picapedrero, sí. Sí. Pero es anterior al golpe. Al golpe, claro. Bueno, y decía él, se va el burócrata cuando firmaba, claro. De puntiamentero que había saltado un banco. Y uy, mi profesor, mira vos, no sabía. Bueno, pero acá en la escuela, ¿verdad que ejerció esta escuela en lugar de la Escuela de Bellas Artes? Por supuesto, era la única que estaba abierta. Hubieron muchos egresados de acá formados. Y dentro de los profesores que había... No, te aclaro una cosa, yo hice los programas de dibujo. Claro. Para esta escuela. Para todos los talleres, salvo escultura, porque el profesor era el que dictaba dibujo. Exactamente. Pero entonces había que hacer un programa para que tuviera, ¿cómo te puedo decir? La iniciación al dibujo de todos los alumnos para formar una cosa común y que pudieran avanzar después con los mismos conocimientos, porque acá venía gente que hacía muchos años había dejado primaria, claro. Venía a la tapicería, porque acá se dictó tapicería de muebles. Bueno, por eso es lo que estoy hablando, que vamos a ver. Habían grupos humanos de distintas características. Habían los egresados de secundaria, arquitectos, médicos, individuos semianalfabetos, había de todo en esta escuela. Sí. ¿Sabés cuándo se modificó eso? Cuando cerraron talleres y empezaron con la idea de hacer la enseñanza dual. Eso fue en el periodo de los blancos. Entonces querían que la persona que se formara acá tuviera la formación teórica en la UTU y que fuera en la industria, en la fábrica, donde sea, a hacer la práctica. Hicieron debates y todo, y empezaron a cerrar talleres acá. Se cerró tapicería, se cerró taller en vidrio. Metales. En metales hacían unas cosas fabulosas. El profesor, ¿tú te acordás quién era? Era Almaraz. Almaraz y después Moretti una artista de primera, que fue la que hizo todos los trabajos en metal, porque acá había producción. Producción en metal. Y todos los trabajos de metal grandes, enormes, divinos, eran para regalar a las amistades de los que venían de visita. Lo digo entre comillas. Sí. Bueno, que trabajó estupendamente, cincelaba, que era una maravilla. Me acuerdo. Con pátinas azules en los metales, las cosas divinas. En el salón 6. En el salón que estaba al costado de la entrada. Claro, el salón 5 era el que tenía Taborda y el salón 6 era el que tenía... Bueno, Taborda fue profesor mío, estuve un año con él. Él daba dorado y laqueado y además lustrado, y enseñaba a enmarcar, enseñaba muchas cosas que ahora no la veo en la escuela. Dorado a la hoja, todas esas cosas.
él tenía un oficio muy grande. Muy grande. ¿Tú te acordás de Violería Centurión? En talla en madera Tixe, luego estuvo Nieva, Puig, Izquierdo, bueno. Sí. Y en escultura, Ramos Paz, que fue director de esta escuela y que va a estar hablando en este Yo ciclo. lo tuve a Ramos Paz como profesor de modelado. De modelado. Que estaba Y también Siniscalchi. Siniscalchi, En Sebastián primer año, Moncalvi. Moncalvi en primero y Ramos Paz en segundo año de modelado. Bien, Siniscalchi, y también estaba Larrarte, que daba clase de modelado y después dio clases también de escultura. Claro. Sí. Eduardo Larrarte. Gran premio, 15 premios recibidos en el Salón Nacional, porque fue gran premio de grabado y primer premio de escultura. Bueno, sí, no, yo lo nombro a Larrarte, les voy a explicar por qué, porque además fue profesor mío cuando yo estuve aquí, pero Larrarte, un hombre solitario, muy intelectual, y en esa intelectualidad con una gran bohemia, y fue Mirta quien lo socorrió siempre, ¿no? Cuando todo el mundo lo dejó, quien estuvo ayudándolo a vivir, a evolucionar, quien lo acompañó hasta el último día de su vida, fue Mirta. Larrarte es un gran escultor, ¿no? Alumno de Antonio Pena y alumno del Mundo Prat. Cómo esa relación que tú hablaste que había de esta familia, cómo se nutrían unos de otros, porque muchas cosas un profesor se la iba transmitiendo al otro, ¿verdad? Su experiencia, claro, su vida. Claro, la prueba está que yo todavía sigo aprendiendo. Es decir, la escuela te daba el arranque y después te formaba y te integraba, porque la escuela formó parte de nuestra vida, es nuestra casa. Claro. ¿Entendés? Y no la abandonamos, nos fuimos, volvimos, pero siempre estamos al tanto. Mira, ayer estaba pensando justamente qué interesante sería un día citar a los que fueron alumnos de la escuela en una plaza pública. Sí. No digo que vengan acá. No, acá que hay espacio. A tal hora podíamos reunirnos para encontrarnos, alumnos, profesores, todos los que quieran y que tengan un recuerdo agradable de lo que fue la escuela Figari. Que vayan, puede ser en la Rambla, no sé, en cualquier lugar público, que quieran reunirse para pasar un rato y vernos las caras. Bueno, podría ser una de las propuestas para este ciclo de memoria, culminar más hacia el diciembre, invitando a todos a venir aquí y a encontrarse aquí en la escuela. ¿Sabés lo que pasa? Encontrarse acá en la escuela, no sé si algunos quieren, porque trae nostalgia. Hay gente que se dedicó a cualquier otra cosa menos la escuela. De repente cerró ese capítulo. Hay gente que no quiere recordar el pasado. La nostalgia siempre tiene un algo de bueno también. Bueno, pero vamos a seguir con los nombres de los profesores, que eso estamos rescatando. Tú acá me pusiste una lista. Y en esta lista dice que en Taracea enseñaba Violeta López Lomba, que era la hermana del ceramista, que era uno de los mejores. Y luego también enseñó Ferraro. Aníbal Ferraro, escultor. Sí. ¿No? Metales, Almaraz y Moretti, dijimos, en joyería estaba Marcicano, Farías, Galazo, Pérez, Mara. En cerámica Alonso, Castellano, López Lomba, Heller, que fue uno de los primeros. Sí, fue el primero. En la etapa en que yo entré estaba Heller de profesor de cerámica. Después estuvo otro bajito, ¿cómo se llamaba? Debe estar Rúa, Barrientos. Anterior. Alonso. Castellano. Ese estuvo muchos años, Castellano, después que se fue López Lomba. El talla en madera ya lo recordamos a Tixe, a Nieva, en pintura, bueno, a García Sayago, que era un buen pintor, un buen dibujante. Naturalista era, figurativo. Sí. Estuvo, bueno, María Angélica Pacoret, que la vamos a ir a ver, vamos a ver algunas fotos, Lincoln Presno, el Seu Ribeiro, Fernández Muniz, buen dibujante y que también tenía algo director de la escuela. Pedro Rodríguez, Raúl Rial, que en estos momentos estamos hablando del 2016, junio del 2016, hay una exposición que se acaba de inaugurar en el Teatro Solís. Nelson Ramos, sí. ¿No? Dio clase acá. Herrera, que fue director después también. Sí, daba dibujo. Curto,
padre e hijo, que era Padre e hijo. Jonio Montiel. Jonio Montiel también. Jonio Montiel. Dio clases de pintura. Anhelo Hernández. Anhelo Hernández también dio clases de pintura, lo conocí. Claro. Bueno, y talla en vidrio, que esto fue una cosa muy linda porque viene de la época de Prati, es decir, talla en vidrio se debe haber abierto en el año, se los digo perfecto, 48, 49. Talla en vidrio que lo daba primero Yamandú Sánchez. ¿no? Y luego de Yamandú Sánchez Ganó el gran premio de grabado, porque era grabador. También Santiago Díaz. Sí, Santiago Díaz, ¿Qué gran pasa? premio de grabado también. Santiago No, Díaz. Domingo de Santiago, yo me confundí. Sí, no, pero estamos hablando en talla en vidrio, ¿no? Santiago Díaz, que fue director Santiago después. Díaz fue director, sí, durante la dictadura. Durante la dictadura. Después vino un señor López. López, sí, era el que empezó a hacer talla en vidrio después que se fue. Esos fueron los 3 profesores que hubo hasta que terminó talla en vidrio, porque Sí. desgraciadamente... La cerraron. Bien. Después, en cuero, que estaba Farinazo, Farinazo y Tarragó, Rolando Tarragó, que acá hay una foto donde aparece Mirta y Rolando Tarragó, que era profesor de cuero, fallecido este año también de 2016, en enero, Sí, ¿no? en enero. Siendo joven. Aquí la tenemos a Mirta con el maestro Eduardo Larrarte, profesor de escultura y de modelado durante muchos años aquí. Y sería lindo ver también a Mirta entre sus alumnos de dibujo, de publicidad. de publicidad, estos alumnos de publicidad. Mirta ahí dando clase a los alumnos de Acá publicidad. los llevé a un picnic a los alumnos de ¿cómo se llama? De tapicería. Y acá los alumnos de tapicería en un picnic, cuando se hacía picnic en esta escuela. Con los alumnos. Con los alumnos. Ahora esperemos que algún día se haga también algún picnic. Bueno, y acá hay otra parte de tu vida que estuvimos hablando, que es tu parte de artista. Cómo en sus diferentes exposiciones ella ha ido jalonando su vida, no solamente en dar clases, sino también en formarse. Miren, esto es muy lindo, es una foto del maestro Larrarte. Acá tenemos una foto del maestro Larrarte con una de sus obras que está acá en la Plaza de los Bomberos, ¿no? Una placa que es el tiro de cañón, ¿verdad? Sí, era el límite de la ciudad. ciudad. Aquí, en una de tus exposiciones, con un grupo de mucha gente de la escuela. A ver, si... Este es el de joyería. Este es Marcicano. Marcicano. Si acercamos la cámara, capaz que vemos. A ver, ¿quiénes están? Si no, lo decimos. Mira, ahí está. Marcicano. Farinazo en la punta de al lado de acá. Farinazo. También está Larrarte, ¿no? Bueno, por supuesto que tú, Graciela de León, que dio moldeable y forma, ¿no? Y moldeable, también daba clases de moldeable. En el año 82 comenzó a dar clases de moldeable, me acuerdo, porque fue la profesora de moldeable que tenía Larrarte, luego que se había ido Russo, aquel profesor. Sí, que era el que hacía moldes. Moldes, Russo. Bien, a ver, de acá, de esto que acabamos de mirar, entonces está la SUS, sí. Está hacia una esquina que fue era ceramista y fue alumno de López Lomba y fue también director de esta escuela. Sí. Bueno, estás tú, está Anabel Regueiro, que es tu hija y hoy es profesora de serigrafía aquí. Bueno, Nair Seco, que era publicidad gráfica. Y Luciado Chef. Y Luciado Chef, que también daba publicidad gráfica. Aquí están madre e hija, la profesora Anabel Regueiro, que es Esto es en su el hija. Mercosur actual, el Parque Hotel, la exposición del Parque Hotel. Sí. Y acá hay otra exposición de Mirta en el Parque Hotel. Mira acá. Qué linda que está. Tú seguís dibujando, ¿verdad? Ahora estás haciendo talla en madera, aquí has venido
como dijiste, como esta era una familia, como alumna, por más que te hayas jubilado y retirado de aquí como profesora, has venido a seguir tu formación permanente, se podría decir, tu vinculación con esta UTU. Tú has hecho acá escultura, bueno, talla en madera, y ahora estás volviendo a talla en madera como por cuarto año, ¿no? Porque, sí, claro, un profesor que ya se formó, ya tiene todo, alguien que está jubilado de dar clases, no necesita nada más que el taller y un poco de orientación, si es que algo falta, para hacer su talla en madera, que es lo que estás cursando hoy. Pero tú también seguís dibujando y pintando, porque recuerdo que traías al taller de escultura mucha cantidad de dibujos que seguías haciendo, incluso utilizando nuevos medios, como es la computadora. Ah, sí, dibujé mucho en la computadora. Me hice el esfuerzo de trabajar solo con el Paint. Con el Paint. Y te dan solamente unos pocos elementos y hice muchas composiciones con eso. Exactamente. Y seguís dibujando color también plano, a mano alzada. Hay que justaponerlos para ver cómo se armoniza. Se compone. Sí. Y decía, pero seguís dibujando a mano alzada. Sí, también. Y has hecho una exposición bastante reciente, que ha sido la exposición en el año 2015, ¿verdad? Sí, aquí hice otra en el 10 en la vieja escuela. En la vieja escuela, y en el 15 también en esta nueva escuela, Mirta Paradela. En esta no. No, en la escuela de Sarandí. Pero es la misma, pero sí, en dos locales. Pero en el sí, local de la calle Sarandí ha hecho también entonces su exposición el año pasado de dibujos. Y bueno, gracias Mirta por este testimonio, por este recuerdo que es sustancial para nosotros, que nos va formando lo que se llama la memoria de esta institución, de la cual tú, por supuesto, sos testimonial y formás parte. Y bueno, y además de agradecerte, seguirte augurando que sigas trabajando como artista y como... Si me da la vida. ¿Cómo no? Como artista y además como docente, porque docente no se pierde nunca, porque cada palabra, cuando se te encuentra a ti, tus compañeros, tú siempre tenés alguna palabra que los ayuda a esclarecer alguna sombra que se le haya puesto frente a alguna duda. Entonces, muchas gracias, Mirta. No, ¿por qué? Al contrario, me gustó mucho colaborar.